Hola amigos de YouTube, este día les voy a mostrar cuáles son las diferencias entre los dos modelos que salieron del Nintendo GameCube en su época, que prácticamente la consola fue lanzada en el año 2001 aquí en América. Y no me refiero al color, ese no es la diferencia, eso no hace la diferencia del modelo. Ahora les voy a enseñar a qué me refiero. Comencemos con este modelo. Tenemos aquí, este es el modelo DOL 101. ¿Okay? Y básicamente, como pueden ver en esta parte de atrás, está el puerto donde se le conecta la fuente de poder o de electricidad. Y tenemos la entrada AB, que es donde se conectaba el televisor. Ok, este es el modelo, como les dije, DOL 101. Este no es el primer modelo que fue lanzado, pero la razón por la cual les muestro esta consola primero es porque la diferencia fue básicamente esta. Como pueden ver, este fue el primer modelo que se lanzó. Este es el modelo DOL 100, es el modelo 001. Que tenemos el modelo DOL 101 y el modelo DOL 001. Y aquí está la principal diferencia. Siempre tiene su puerto del cable de poder o de electricidad. Está el puerto para el cable AB. Y aquí está la gran diferencia. Este básicamente era un puerto donde se puede conectar un cable componente que hacía que básicamente la imagen en el televisor tuviera una resolución mucho mejor que comparado con el cable AB. Te podría desplegar una resolución de hasta 480p. En ese tiempo no todos los televisores de hecho tenían esa resolución. Entonces Nintendo decidió quitar esa característica de los modelos que salieron en el futuro. Pero eso no fue la única razón en realidad. No es solo porque no había muchos televisores, sino que a la gente en realidad no le interesaba en esos momentos o en esos tiempos tener una mejor imagen de sus videojuegos. Entonces, debido a eso también el cable tuvo muy pocas ventas y debido a eso también fue que Nintendo decidió quitar esa característica. Ahora bien, el cable todavía se puede conseguir en internet, pero solo vean esto: $372. Okay. Y algunos como pueden ver están de hecho usados, y a pesar de eso el precio es bastante alto. La gran razón por la cual, la parte de que se vendieron muy pocos modelos o pocos dispositivos de estos, no es solamente el que casi nadie los quería, sino que fue casi imposible de piratear, porque lo que tenían esto de particularidades, que Nintendo les fabricó un chip en su interior que hacía que por medio de ese chip la imagen se transfiriera prácticamente al televisor. Y como otras compañías, ustedes sabrán, tal vez compañías chinas que se dedican a hacer copias de algunos dispositivos piratas, no pudieron en esos tiempos sacar un cable como estos. Así que es por eso que solo se encuentran originales. Hay muy pocos y son muy caros. Bueno, eso es todo lo que les quería hablar el día de hoy en este video. Gracias, hasta pronto.